que involucra las plaquetas, los factores de coagulación y el endotelio capilar. El endotelio es el que hace el primer como llamado. Cuando hay un daño al endotelio es cuando empieza toda ya la cascada de coagulación como tal, ¿no? La hemostasia es un proceso que tiene lugar en el sitio de daño vascular y el propósito es que se forme un trombo que va a parar o a delimitar el sangrado. Estos van a tener que ver con procesos hemorrágicos o con procesos trombóticos, dependiendo si hay alguna alteración en alguna de las fases. Lo de hemorrágicos es cuando no hay posibilidad de hacer o formar un trombo adecuado, y trombóticos va a ser cuando el trombo o los trombos que se forman son exagerados para que puedan ser reabsorbidos posteriormente cuando se termina como el proceso. La hemostasia normal va a ser un proceso controlado que mantiene la sangre fluyendo. Entonces, por ejemplo, en una situación de una solución de continuidad de un vaso, pues ¿qué pasa? Se forma un coágulo, se reabsorbe el coágulo, se cicatriza el vaso y se acabó el problema, ¿no? Cuando hay un proceso de trombosis es cuando hay un estado patológico. Entonces se forma un coágulo o un trombo, viaja a través del torrente circulatorio y entonces donde se atora es cuando produce algún tipo de problema. Puede estar o ocurrir en vasos que estén intactos, cuando tengan daño endotelial, o puede ocurrir en vasos que por alguna razón tienen cierto daño al endotelio o daño a la pared, que es por alguna transmisión patológica como esclerosis, calcificación, estados protrombóticos propiamente, pacientes por ejemplo que toman anticonceptivos. Eso es como sería lo anormal de la hemostasia. Estos son los pasos. Esta otra vez, como la vez pasada que les comenté, este cuadrito se lo tienen que saber porque les van a preguntar en diferentes fases los pasos de la formación de los coágulos. Al haber un daño a la pared o al endotelio vascular, pues el vaso trata de reducir el flujo sanguíneo. Hay vasoconstricción por causa de la endotelina y posteriormente se empieza a formar el tapón plaquetario, que sería como el segundo paso, ¿no? Aquí las plaquetas, la colágena que está subendotelial van a ayudar a que se formen o que se agreguen las plaquetas. Posteriormente se deposita la fibrina, que lo único que hace es hacer esa camita de plaquetas más fuerte, y cuando ya está un coágulo suficientemente bien formado y que ya se cura como la pared, entonces viene el proceso de reabsorción del coágulo, que ya sería como finalizar con el trabajo que hicieron ahí. ¿Han visto una serie de anime que habla del cuerpo humano? No, ¿sí? Pero hay alguien un doctor que les dice que lo vean. Está muy buena. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Sí, se llama, no sé. Le voy a preguntar a mi amigo. Está muy buena. Yo nada más vi un capítulo porque es el que está en YouTube. A mí me lo pasaron también, de que un grupo de patólogos. Y que, ay, miren, y pasaron a los monitos, ¿no? Porque son monitos que son plaquetas. Me acordé por qué por plaquetas. Ay, sí. Que son unas niñitas chiquitas. Sí. Bueno, está bien hecha. Por si les digo que la vean, déjame. ¿Cómo se llama la serie? Hay que poner. ¿No se sabe? Está bonita porque sí te da un poquito más idea de lo que hacen las células. De repente te estás imaginando las plaquetas que se juntan y no sé qué, y no sé cuánto, y se hace salen las plaquetitas pequeñitas ahí, y luego sale otro. Cells at Work. ¿Esa? ¿Cómo? Sí. Cells at Work. Sí, véanla, está padre. Sí. Ay, sí, es eso. Y se divierten. O sea, Ay, sí, tú. de verdad que los médicos que la han visto, todos están como que sí, así quedan, estamos de acuerdo que eso pasa. Entonces, y está divertida. Entonces sí se la pregunto. Bueno, estas son las plaquetas. Se las presento en la vida real. Así se ven. Este es un frotis de sangre periférica. Y estos son los eritrocitos, ¿no? Todos los identifican. Bueno, Ajá. Estas pequeñitas son las plaquetas. Cuando hay algún desorden por ejemplo, que la célula tenga la necesidad de producir más plaquetas o liberar las plaquetas más temprano en el megacaricito, o que tenga un cambio displásico, que realmente tenga un cambio anormal,
Entonces puede ocurrir esto, que ves plaquetas muy grandes, casi más grande que un eritrocito, y pues esto es anormal. Estas plaquetas son mucho más difíciles que se vayan a agregar adecuadamente y que se vaya a formar bien como la cama para tapar el coágulo. Las plaquetas van a tener gránulos A, que contienen P-selectina, fibrinógeno, factor 5 y factor de von Willebrand, fibronectina, factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta. Doctora, para cuando estamos viendo, por ejemplo, ya viendo un trombo, ¿cómo ves la diferencia entre las plaquetas y núcleos? Ustedes no las ven. Las plaquetas, ustedes con lo que se puede ver cuando estamos viendo un trombo, que es lo que empezaron a ver en la práctica, que ya ven que en una de las instrucciones era identificar las líneas de Sanz. Eso es la fibrina que trae ahí metido plaquetas. Las plaquetas en realidad en el H ya no se pueden ver porque son como de color blanco. Así, si yo viera esos así al libre, se vería, ya ves, los eritrocitos rojos, las plaquetas en blanco. Entonces lo que Eso se no veía sí eran núcleos. Lo que ustedes ven ahí es fibrina y plaqueta. No se ven núcleos. Las plaquetas no son nucleadas. No, yo digo así, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando veamos el lab, pero así adentro del vaso se veía, aparte de los fibroblastos, se veían otras células también. Sí, en el es vaso. que cuando los trombos se van organizando, lo que se dice que un trombo organizado es que empieza a tener como fibroblastos y células que, más que nada fibroblastos y macrófagos, y a veces se organiza también el trombo, que vean los gránulos que tienen las plaquetas. ¿Para qué lo usábamos? Cuando estábamos viendo inflamación. Para formar Para la cicatrización, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, el coágulo se organiza también, que forma nuevas luces. De hecho, en la práctica viene un vaso grandote con un montón de lucecitas adentro, como si tuviera muchos vasitos adentro. Bueno, eso vino de un trombo. ¿Por qué? Porque el flujo de la sangre trata de seguir como su curso, ¿no? Y por lo que hay en las células endoteliales, por lo que hay en las plaquetas, permite que el trombo se vuelva como un trombo organizado. Cuando no ven todo eso, cuando no ven células, cuando ven solo fibrina, que es lo rosita claro, se dice que está en vías de organización, que lo único que están viendo son plaquetas agregadas o empalmadas y fibrina. ¿Ok? Más o menos. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Los gránulos densos van a tener adenosín difosfato y trifosfato, calcio ionizado y serotonina y epinefrina. ¿Qué es entonces? Una plaquetota. No. Es un megacariocito. Y de aquí del citoplasma del megacariocito se desprenden las plaquetitas estas. ¿Okay? Son estos pequeños granulitos. ¿Qué hace lo de que se van hacia el vaso? De hecho, los megacariocitos cuando los ven en la médula ósea están muy pegados a los sinusoides porque ya van a empezar a soltar las plaquetas a la circulación. Cuando hay deficiencia de cualquiera de las proteínas que están en los gránulos plaquetarios, entonces va a haber alguna deficiencia de alguno de los factores de coagulación. Dependiendo de la proteína que esté perdida, pues va a ser la deficiencia que vamos a tener. Esto que nos genera un estado hipercoagulable, o sea, la plaqueta no puede formar la cama bien, no se liberan los factores para traer más plaquetas o para que la fibrina pueda formar los enlaces entre las plaquetas. Entonces, esto es como ya lo anormal, ¿no? Normalmente cuando se trata de una hemostasia como fisiológica o controlada, va a haber dos vías de la coagulación. La vía extrínseca se va a medir con el tiempo de protrombina y la vía intrínseca con el tiempo de tromboplastina. A mí, en lo personal, yo les puedo decir, a mí no me gusta la cascada de la coagulación porque no la entiendo, batallo mucho. Pero en realidad si se pone más con los hematólogos, yo he tenido como 3 hematólogos que se sientan y, mira doctora, y así y así. Lo importante es que se conozcan bien, más que los factores que intervienen, que conozcan en qué momento de su coágulo o de su formación del coágulo van a tener qué expresión, o sea, esto. Por ejemplo, si el paciente se acaba de tener una herida en el endotelio,
¿qué es lo que va a estar actuando ahí? Va a haber la endotelina para que se cause vasoconstricción y luego el factor de von Willebrand para que empiece la agregación plaquetaria. ¿Qué van a necesitar para que se pueda formar propiamente el trombo con la fibrina y las plaquetas? El factor tisular y la trombina. Y luego, ¿qué van a necesitar para que se deshaga el coágulo? El plasminógeno, exacto. Entonces, esa como que yo creo que la parte como más importante, se la tienen que saber para las otras materias, pero para pato no. A mí no me gusta de verdad esa lista. Y como que a los médicos tampoco, porque casi todos se dedican más a ver tumores y cosas así, y hay bien poquitos hematólogos que se dedican a ver alteraciones en la coagulación, que es muy grave y aparte son enfermedades bien caras. Entonces, pero aparte es algo más relativamente común. Que haya... Sí, pero fíjate, de hecho como con todo y todo, que es algo medio común o que sí pasa, que lo ves en pacientes en la población general, no todos los médicos saben ver bien este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hacían en Estados Unidos? Es que había un patólogo que no era tanto patólogo quirúrgico, más bien era como patólogo clínico o que se dedicaba más al área de laboratorio clínico, que se dedicaba a decirle a los médicos a interpretarles las pruebas de coagulación. De que me salió esto, esto y esto. O el cirujano era, no, pues pásele 10 paquetes plaquetarios porque trae alargados los tiempos. Y de que no, o sea, este paciente trae alargados los tiempos, pero trae esto, y cada uno de las pruebas principalmente te dice cuál es el factor que está alterado, ¿no? Pues si le estás pasando factores de plaquetarios no va a servir de nada porque el paciente no está agregando. O sea, le estás metiendo plaquetas y no va a agregar nunca. Eso es lo que deben de conocer los que van a hacer cirugía principalmente. ¿Quiénes van a ser cirujanos aquí? ¿Quiénes tienen la intención de ser cirujano? Y luego después a lo mejor se hacen patólogos, pero cirujanos. ¿Mientras? ¿4? ¿5? 6, más o menos. Bueno, ustedes, los que van a ser cirujanos, y los ginecólogos también, digo que también operan, y los traumatólogos, todas las ramas quirúrgicas, tienen que saberse la vía de la población muy bien, porque por la trombosis. Porque un paciente que sea propenso a formar trombos, se les va a morir después de que ustedes hagan una cirugía perfecta y no prevengan el estado protrombótico del estar sin moverse o de estar con las piernas hacia arriba, o el estado de que el paciente está coagulando actualmente para cerrar sus heridas. Entonces, si ustedes no conocen eso, el paciente se va a morir. Ahorita les cuento una historia que a mí me pasó. Digo, yo no soy cirujana, pero me pasó cuando yo estaba rotando. La trombina va a ser quien va a controlar la hemostasia. Ayuda a que el fibrinógeno se convierta a fibrina, ayuda a la activación plaquetaria y ayuda a que las células inflamatorias también cicatricen el vaso. Además tiene un efecto anticoagulante al final porque ayuda a activar el plasminógeno tisular. Bueno, esta era la trombina, en realidad, pues es lo mismo. Ayuda a que se active el endotelio, ayuda a que se activen las células inflamatorias para que finalmente el final de la trombosis o de la coagulación va a terminar también con un proceso inflamatorio para que se cierre eso ahí, ¿ok? Entonces, por eso luego ven el trombo organizado, porque ya empiezan a haber fibroblastos y células adentro del trombo. Los factores que van a limitar la coagulación va a ser cuando se active la cascada fibrinolítica, o sea, si se activa antes de que el trombo esté bien formado, pues entonces eso va a destruir ese trombo. O cuando no se disuelve el trombo adecuadamente. Puede ser que se disuelva antes o que no se disuelva antes. Y entonces se quede atrapado en un vaso. Y el sistema fibrinolítico es eso, destruir todos los enlaces que se hicieron en el coágulo de fibrina para poder degradar todos esos productos de la coagulación. Cuando un paciente tiene un estado trombótico, puede ser por múltiples causas. Yo creo que a lo mejor la principal sería por daño endotelial, que es cualquier cosa que haga que se dañe el endotelio y que produzca un estado protrombótico. Pacientes posinfartos, pacientes que tienen placas de ateroma, esto es relativamente muy frecuente. De hecho, como aquí hay muchos pacientes hipertensos y muchos pacientes con enfermedad metabólica, hacen constantemente estados protrombóticos arteriales. Pacientes con vasculitis, que tengan vasculitis ya sea por cualquier autoinmune, por causa de alguna infección o
o localizada, por ejemplo, la piel, cosas así, estados petequiales, van a producir trombosis. Cuando hay disfunción endotelial como turbulencias, hipertensión, toxinas bacterianas o hipercolesterolemia. ¿A qué se refiere con las turbulencias? O sea, como que interrumpe el flujo. Exacto, que el flujo se interrumpa o deje de ser laminar. ¿En qué? Denme un ejemplo. Sí, en aterosclerosis, ¿no? Un paciente con aterosclerosis, ¿qué pasaría? ¿Cómo deja de ser laminar el flujo? ¿Cómo deja? O sea, choca contra la placa. Exacto, la pared se hace gruesa o disminuye el calibre del vaso que está donde tienen que pasar los eritrocitos, o si tiene una placa aquí, por ejemplo, pues los eritrocitos están pasando, están chocando. ¿Y eso qué va a hacer? Las plaquetas están pasando y están chocando. ¿Y eso qué va a hacer? Que se activen las plaquetas y se empiecen a agregar. Esos trombos pueden quedarse ahí o empezar a viajar por el torrente circulatorio hasta que formen un trombo más grande y se atoren en alguna parte. Un ejemplo de la hipertensión sería más como la obstrucción del flujo. En el caso de hipercolesterolemia y tabaco, pues también como que los dos, la hipercolesterolemia, la formación de placas, y el tabaco también la vasoconstricción. Pacientes que tienen cardiomiopatías dilatadas o pacientes que tienen aneurismas son muy propensos a tener turbulencias. ¿Por qué? ¿Qué es la cardiomiopatía dilatada? El corazón se hace muy grande, se dilata. ¿Qué lado? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El derecho. El derecho se dilata y entonces al pasar la sangre, en lugar de que cuando se regresa o se tiene que regresar, en lugar de que se regrese toda la sangre o que salga toda la sangre, se regresa y ahí se produce una turbulencia y ahí se produce un trombo. Como va a salir de los grandes vasos, pues no es problema, ahí no se va a atorar. Ese trombo se va a ir a atorar a otro lado, en miembros inferiores usualmente. Y son trombos arteriales o venosos. Venosos. Son trombos arteriales, porque sale del corazón y se va a atorar a miembros pélvicos donde se atore primero, ¿no? No alcanza a retornar, porque pues tendría que atorarse en un capilar o algo así. Los pacientes con aneurismas, ¿qué tienen? ¿O qué son los aneurismas? Son como, el vaso tiene como un globito. Una deformación de la pared del vaso. El vaso se dilata, pero no solamente se dilata, la pared se diseca. Entonces usted tiene un vaso así, la aorta, por ejemplo, que sería como lo más grave, ¿no? Tienen una placa de ateroma que se forma aquí y de repente viene el flujo, ¿no? Y empieza a chocar aquí. Y no se hace un trombo, o sea, sigue pasando. Nada más que está chocando, porque el flujo de la aorta pues es muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Se erosiona el endotelio. Y entonces tenían aquí su vaso y empieza a pasar esto. Se hace una pared endotelial aquí y otra pues va acá. Y esto se empieza a dilatar y a dilatar y a dilatar. Entonces el flujo va por aquí y luego Y la turbulencia. se mete aquí y se regresa. Se mete aquí y se regresa. Bueno, estos pacientes, cuando hacen un trombo y que lo detectas por acá, pues está bien porque te das cuenta antes. Pero hay pacientes que aquí, esto se revienta, pues al final el flujo sigue siendo tan fuerte que revienta. Y son pacientes que, me duele. Y van al hospital, les abren la panza y ya tienen una ruptura de la aorta. Madre. Así es bien grave. Ahorita yo cuando yo estaba en la facultad, como que no se hacía tanto eso, porque era bien difícil conseguir un pedazo de aorta, ¿verdad? O una prótesis. Ahorita ya existen. Y ya no se mueren tantos pacientes como antes. Pero la mayoría de esos pacientes lo malo es que, como no tienen sintomatología y han andado medio bien, pues son eventos muy agudos. Pero si el paciente por alguna casualidad se detecta que trae un aneurisma, lo programas, lo operas, le quitas el pedazo y vive. Digo, obvio, le cambias todo el estilo de vida, pero... ¿Por qué pasan los aneurismas? O sea, ¿cuál es la razón? Usualmente lo que más frecuente es porque sean placas de ateroma. Los pacientes que hacen placas de ateroma grandes, ahorita vamos a ver ejemplos de placas de ateroma feas, se ulcera completamente la pared. Entonces, como el flujo es muy fuerte, diseca. Es como si ustedes, tienen una manguera en su casa, la del jardín, le tapan,
Entonces se hace una presión más fuerte, ¿no? Sí. O sea, el trombo al tapar aquí, parte del flujo, como quiera, sigue pasando el chorro, ¿no? De sangre. ¿Qué hace? Pues dice que es un tejido. Vean cómo se ven los tejidos en el microscopio, se ven como laminitas. Las capas de los vasos se ven como laminitas concéntricas. Pues fácil, tú puedes ir metiendo un eritrocito de poquito en poquito y luego caben 2 y luego caben 3 y hasta que ya se hace otra vía vascular, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué es lo peor que pasa? Pues que se reviente, que se haga tan delgada la pared que se reviente. A mí me tocó en el internado, que sería como su... ¿Qué hacen ustedes? ¿Es en internado? ¿No hacen Rotación, como sus rotaciones guardias. clínicas? Ajá, Rotación. como las guardias. Bueno, un paciente también, insuficiente renal, por diabetes, porque el paciente, de esos pacientes pues mal cuidados, nadie sabíamos que tenía un aneurisma. Lo subieron a rayos ese día a hacerle un tag y una placa de tórax para X, para la cosa más, creo que para que no tuviera neumonía y él se pudiera ir a su casa porque era 24 de diciembre. Se bajó, bajó de rayos, llegó a su cama. Yo me acuerdo que lo fuimos a ver porque pasamos la visita y que, no, todo bien, sí, está todo bien, no sé qué. Se levantó al baño y se murió en el baño. Y pues ya, pues se murió. Y de hecho ni nadie supimos de, o sea, pues en ese momento pues se murió, pues ya se murió, ya ni modo, ya. Cuando estaban como haciendo el expediente para hacer la nota de defunción, vieron las placas y tenía un aneurisma. Probablemente en algún esfuerzo ese aneurisma, en el baño, el aneurisma se reventó y el paciente pues se desangra. O sea, cuando se te revienta un aneurisma no hay con qué. Pues si hizo lo suficiente como para hacer 2 paredes vasculares en la aorta, pues imagínate si abres esa pared, sale el chorro, tal cual. Entonces, por eso es importante conocer este tipo de enfermedades y que se detecten, que se sepa, por ejemplo, si un paciente hace, hasta la familia, ¿no? O sea, si tienes un paciente, un familiar de 50, 60 años, que tiene múltiples placas de aterosclerosis, que por alguna razón, porque hay muchas razones como genéticas que tienen hipercolesterolemia, pues lo ideal es que no hagan esas placas, porque eso es la principal causa de los aneurismas. Que se haga una placa en la aorta y luego se diseque y se abra. Pueden andar mucho tiempo con el aneurisma mientras no se reviente y por eso no se dan cuenta. ¿Y cómo lo previenes? Pues con que no tengas aterosclerosis. O sea, uno no debe de tener eso. Escuché que los pacientes con anemia también pueden tener trombos, ¿no? ¿Cómo? Porque tienen mucha... Es que hay menos eritrocitos en medio de... Es que se pierde la viscosidad de la sangre y cuando pierdes viscosidad... Sí, más bien sería con los de policitemia. Los que tienen muchos eritrocitos. Sí. Ajá, se agrega más fácil, se pegan entre ellos. Porque se supone que andan ahí nadando, ¿no? Pero no tienen por qué estar topando en las paredes vasculares. Y como son tantos, cuando tienen policitemia los pacientes, se trombosan. Más que por la anemia, es por la policitemia. Es que hay una fórmula que es de cada desaceleramiento y la turbulencia. ¿Ok? Y por ahí está la viscosidad. Ajá. Y parte de la viscosidad se provoca por Sí, sería lo mejor que tuvieran una muy baja cuenta de glóbulos rojos, o sea, que no solamente tuvieran anemia hipocrómica, sino de que microcítica, o sea, que sean muy poquitas células para que pero no sé, no estoy seguro. Tendría que buscar. No, la verdad yo no sé. Nada más, lo que sí sé es que por la policitemia, porque es un tema que se ve mucho, sí les dan a los pacientes estados protrombóticos. Y bueno, los estados estos hipercoagulables pueden ser primarios o secundarios. Cuando son genéticos, pues son pacientes que tienen defectos o en la cascada de coagulación, o pacientes, por ejemplo, los que tienen hipercolesterolemia, que tienden a hacer depósitos y depósitos y depósitos de colesterol en los vasos y pues van a tener un estado hipercoagulable ya porque así está. Y el secundario es porque se ha adquirido cualquier cosa que haga que, por ejemplo, los anticonceptivos son un factor importante de protrombosis. Tomados, sí. Pacientes, por ejemplo, ¿quiénes van a ser ginecólogos? ¿Nadie? Uno. Quiero. Ok, los que quieren ser ginecólogos, una paciente con obesidad, con que no tenga como buena movilidad, que constantemente esté como en sedentarismo, de que estar sentado o en una sola posición de las piernas, y ustedes le dan aparte estrógenos para que
se cuide de no tener hijos o para reemplazo hormonal, que a veces también se usan, bueno, ese paciente la van a hacer que tenga trombosis, porque pues la paciente no se está moviendo. Y entonces cualquier coagulito pequeñito que se haga cuando está el flujo, se va a quedar ahí atorado. Y va a hacer que posteriormente se les atora de que miembros pélvicos inferiores también usualmente. Y lo malo de esos trombos de esos pacientes es que viajan al torrente venoso, se van al pulmón y hacen una tromboembolia pulmonar. Entonces, todos esos estados, pacientes que viajan mucho, por ejemplo, también, no sé si a las aeromosas, de preferencia no les des ese tipo de es aspirina. porque les tienes que dar algo que les quite el estado hipercoagulable, porque si no, pues se les van a trombosar. A mi abuela fuimos de que un viaje largo y mi tío que es doctor le dio de que una aspirina porque ya estaban sentadas mucho Para tiempo. disminuir la agregación plaquetal. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Qué es eso? Un cerebro. El de acá es un cerebro que ¿qué tuvo? Un infarto. Pues tuvo una hemorragia masiva y parenquimatosa. Probablemente ahí se atoró un trombo, se reventó el vaso y hubo la hemorragia. Allá, ¿qué órgano es? ¿Páncreas? No es vesícula. ¿Páncreas? No. Está abierto. Sí. Es un intestino, es un colon. ¿Y tiene qué tiene? Como petequias, como... Tiene petequias, exactamente. Petequias. Los que yo creo que nos va a tocar ver más frecuente en la práctica clínica es los que son por hemostasis secundaria. Cualquier cosa que hace que haya sangrado tisular, que haya formación de un trombo, es lo que más nosotros vamos a ver. En la hemostasis primaria, que intervienen las plaquetas y el factor de von Willebrand, tiende a pasar mucho en los pacientes que tienen desórdenes genéticos. Y en las lesiones de pequeños vasos vamos a ver más que nada lesiones hemorrágicas, más que coágulos. Cuando se dice que el paciente tiene un estado hipercoagulable primario, es que tiene mutaciones en el factor 5, deficiencia de la antitrombina 3, los niveles aumentados en el factor 8 o en el fibrinógeno. Y en los estados secundarios, es lo que les decía ahorita, que esos son los que nosotros más vamos a ver, es la inmovilización prolongada, los pacientes que viajan mucho tiempo, los pacientes que están en cama, los pacientes que post cirugía, por ejemplo, duran mucho tiempo sin moverse. Son pacientes que les tienen que poner venas elásticas en las piernas para que no liberen los trombos. Pacientes que tienen prótesis o válvulas. Cualquier paciente que tiene una prótesis en el sistema arterial o en el corazón, por la causa que ustedes quieran, va a tener obviamente un estado hipercoagulable, porque hay algo ahí que no es normal al endotelio, ¿no? Que no se parece tanto al endotelio vascular. Entonces, cualquier cosa que altere el estado normal de los vasos sanguíneos, ya sea un daño endotelial, un estado hipercoagulable intrínseco de las células o un flujo de sangre anormal, va a producir una trombosis. Lo que nosotros vemos ya cuando vemos las alteraciones en el paciente es el resultado de un embolismo, o sea, un coágulo cualquier cosa que esté dentro del vaso y que sea sólido, por así decirlo, es un émbolo. ¿Ok? Ese es el concepto en general de émbolo. La diferencia entre trombo y émbolo solamente es que el émbolo se mueve del lugar. Exacto. El trombo va a estar pegado a una pared y el émbolo viaja a través del torrente y que finalmente se va a atorar en alguna parte, pero hay trombos que pueden estar viajando constantemente en el cuerpo, ¿no? O sea, el émbolo viaja. El émbolo viaja, el trombo se queda pegado. ¿Ok? Entonces, pero el émbolo a lo que me refiero es que también puede estar formado de cualquier cosa, no solamente de plaquetas. ¿Ok? ¿De qué otra cosa podría estar formado un émbolo? De eritrocitos y plaquetas, pero eso sería como lo esperado. ¿De grasa? De grasa.
¿En qué pacientes hay émbolos grasos? ¿Obesos? No, tampoco es tan cruel. No. Las fracturas. Los pacientes con fracturas. Pacientes que se fracturan un hueso y que rompen al momento de fracturarse un vaso de calibre mediano o grande, la grasa que está en la médula ósea se mete. Y entonces esa grasa obviamente está anormal, no tiene que estar ahí, va a provocar que haya también agregación plaquetaria y todo, pero va a ir y se va a parar pues donde se pueda atorar. Usualmente es en el pulmón. ¿Y qué hacen cuando un paciente tiene fractura? ¿No lo checan? Sí, el cirujano tiene que checar, por ejemplo, un paciente que se fractura, usualmente cuando se atoran ese tipo de émbolos, que son émbolos más grandes, producen síntomas casi inmediatamente o muy cercanos al momento de la fractura. Del líquido amniótico también. Esos son otros, pacientes embarazadas que tienen el líquido amniótico tiene como escamas, como si vieran una epidermis. Entonces se ven las escamas como de queratina y se van metiendo a la sangre, se hacen un émbolo. ¿Cuándo es cuando pasa más frecuente? Pues en la cesárea. Entonces, lo que sabes con estos pacientes es que te puede pasar y lo tienes que tener en la cabeza, que, oye, este paciente tuvo una fractura horrible, o sea, le aplastó el pie el tren, pues sí puede tener un émbolo grande. Entonces, si de repente empieza el paciente con dificultad respiratoria, con dolor en el pecho, o que de plano haya logrado pasar hasta cerebro, pues tienes que checar esos datos, que no esté haciendo un embolismo. ¿Okay? Lo más común es que estos pacientes, las de líquido amniótico, las de todo lo que se origina en miembros pélvicos o del corazón para abajo más bien, van a ir a parar usualmente hacia el pulmón, después al corazón y como tercero y menos frecuente sería al cerebro. Casi los que van al cerebro son arteriales la mayoría. Dependiendo del lugar donde se atore ese émbolo, va a impedir el flujo sanguíneo y va a producir un infarto tisular. Puede hacer un infarto cardíaco, un infarto pulmonar o un infarto cerebral. Y los que estuvieron leyendo el tema, el que se ve, estos tienden a verse como hemorrágicos porque hay flujo colateral, y el infarto cardíaco, o por ejemplo si ocurriera en un órgano muy sólido como el riñón o como pues el hígado, pero es menos frecuente ver algo así, se ve blanco porque disminuye completamente el flujo y ya nada más se ve como una necrosis isquémica, ¿ok? Más o menos. Los tipos morfológicos van a ser rojos o blancos dependiendo de qué tipo de órgano dañen. En el vaso también es muy frecuente. Y en los tejidos esponjosos, que son los que tienen circulación colateral, como el pulmón, como el ovario, como el testículo, eso es el infarto va a ser rojo. ¿Por qué? Porque va a haber sangre venosa que se va a estar acumulando ahí. Y donde la oclusión es en tejidos sólidos, pues va a ser en riñón, corazón y vaso. Yo creo que son los ejemplos que más vemos, o lo que más nos toca como revisar. Cuando el paciente sufre un embolismo pulmonar, esto es importante que se acuerden porque les van a poner datos clínicos así. De que el paciente que viaja mucho, por muchas horas, por un viaje de 20 horas, y se le diagnostica que tiene un estado hipercoagulable, ¿dónde será más común que se atore el trombo? Pues pulmón. Un paciente que tiene una cardiomiopatía dilatada, ¿dónde será más común que se atore ese trombo? ¿Piernas? En miembros inferiores. O podría ser en corazón, en las coronarias o algo así. Paciente que tenga un aneurisma en la aorta, va a ser también miembros inferiores, porque pues donde vaya el flujo, ahí es donde se va a atorar. Los pacientes que tienen émbolos arteriales o el 80% se van a atorar en las cavidades cardíacas, pueden producir un infarto ventricular o fibrilación. Los pacientes que tienen aneurismas, que era lo que les estaba diciendo ahorita, las placas de ateroma también pueden producir émbolos arteriales, y los émbolos paradójicos, que se originan en un lado que logran pasar al sistema y se van a desarrollar en un lado que no esperabas que se tenían que atravesar. Doctora, ¿cuál era antes de la cardiopatía dilatada, que era otro tipo de Los pacientes, cardiopatía dilatada, los pacientes que tienen aneurismas, ¿no? Que sea pulmón. Cualquier paciente que se origine en el sistema venoso. Ok. ¿Sí? Casi todos los que se originan en miembros pélvicos van a ser al pulmón. Es pues, casi seguro.
Los pacientes con embolismos grasos, es lo que les comentaba, pueden estar formados de tejido adiposo o médula ósea y el 90% son consecuencia de traumas severos. Esos también, como se van a meter usualmente al sistema venoso, se van y se van a alojar en el pulmón. Y pacientes con embolismo aéreo, que se metan burbujas de aire a la circulación. Ahí lo que, más que se forme un émbolo, pues lo que pasa es que tendría que estar recibiendo el órgano un flujo sanguíneo continuo y va a una burbuja y deja de recibir, entonces se infarta, hay como vasoconstricción y se estenosa el vaso. Traumas torácicos, procedimientos quirúrgicos que por alguna razón entre de vasos grandes usualmente, o enfermedad por descompresión, que son los buzos. En pacientes embarazadas, pues el émbolo de líquido amniótico, y esto es usualmente por problemas obstétricos y por manipulación quirúrgica. Es raro que una embarazada vaya a andar ahí caminando y luego que tenga un émbolo. Y entonces, ya que saben todo de los émbolos, ¿qué es esto de acá? ¿Cuál? Un Su corazón, ¿no? ¿Qué tiene? Esta es la pared, ¿verdad? Tiene un émbolo aquí en la pared. Todo esto es sangre con plaquetas, con fibrina. Estas de aquí, ¿qué son? Lo que se ve como más clarito. ¿Grasa? ¿Líneas de SAN? Son la fibrina, son las líneas de SAN. Se ven iguales en el macro y en el micro. ¿Cuándo el paciente sí agrega fibrina? Cuando está vivo. Cuando funciona. Porque a nosotros en pato nos pasa mucho de que a veces dices, ay sí, no hombre, se murió de este tromboembolismo pulmonar, porque abres la arteria pulmonar y está toda tapada de sangre. Pero pues no, en realidad ya esa sangre se quedó coagulada ahí porque ahí se quedó. Pero si ves líneas de SAN, ese trombo se hizo mientras el paciente estaba vivo. Es como que por eso puedes distinguir dónde se originó el trombo post-mortem o no. Se fijan, de hecho aquí tuvo como un infarto hemorrágico y luego pues ya se trombosó ahí. ¿Esto qué es? Es un vaso, ajá. Que, ¿quién sabe si será bifurcación de la arteria pulmonar? Es un vaso arterial, eso sí. Que el flujo va de aquí para acá y tiene, ¿qué es esto? Un trombo. No. ¿Ese es un émbolo de otra cosa? No. Es la aterosclerosis. Es cuando vean, es un chorro. Ustedes piensan que se vea poquito ahí colesterolcillo. Como veían los macrofagitos con colesterol, no. Se hace, pues hay un proceso inflamatorio, entonces ahí están pasando todos los leucocitos y todas las células que preparan y todo, entonces empieza a hacer un proceso inflamatorio, se hace fibrosis, si tiene ya mucho tiempo el proceso ahí se calcifica y eso obviamente produce una protrusión en el espacio vascular que pues, va a hacer que haya una trombosis. ¿Eso qué es? Ese es un pulmón y es un embolismo pulmonar. ¿Está apagado? Sí. Se ve muy borroso. Bueno, esta es la zona del embolismo. De hecho, estaba muy grande. Porque todo esto que está hemorrágico probablemente se tapó desde acá. Del otro lado hay otro Sí, aquí hay otro. Sí, ¿verdad? Esto aquí. Todos los embolismos, ¿qué les dije? ¿Se acuerdan? ¿Quién hizo la práctica donde viene el pulmón? ¿Cómo es la forma del trombo macroscópicamente? Del infarto, perdón. Ya ven que todos los órganos que vieron cuando vieron anatomía, bueno, ustedes no vieron anatomía, pero cuando ven anatomía, todos tienen una ramificación así, ¿no? Entonces tú tapas un vaso y todo lo que se irrigaba aquí, pues se va a tapar. Entonces casi la mayoría de los infartos arteriales son así, se hace un triángulo, son triangulares. En el pulmón se van a ver rojos porque es la circulación colateral y en los órganos sólidos se va a ver blanco, pero siempre se van a ver el triángulo. Que vean ese triángulo, pues un triángulo bien formadito, entonces siempre piensen en infarto, siempre, ¿ok? Este es un acercamiento. ¿Aquí se ven los triángulos? Aquí sería, ese que estaba muy grande porque estaba muy atorado luego al principio, entonces es todo esto. Es como una necrosis coagulativa. Va a producir una necrosis coagulativa, exactamente. Porque no pierde la... Porque no va a perder su estructura,
Nada más que siempre en órganos esponjosos nada más se ve muy hemorrágico, más que la necrosis se ve la hemorragia, porque hay mucho infiltrado de eritrocitos de la circulación colateral. Esto son las líneas de sangre, si las ven aquí como más blanquito, aquí también, y aquí también. Ahí está más difícil de ver. Ese está como que es esto de aquí, y luego esto de acá, y luego esto está brilloso, entonces esto ya no sabemos. Sí, no sé si es la luz de la cámara. Ajá, exacto. Sí, es lo que se ve muy brilloso, eso no, eso es brillo. Esos son los émbolos que no son de sangre. ¿De qué son? Este de aquí es de grasa. ¿Y en dónde está? ¿En qué parte del cuerpo? No. No. ¿Qué es esto? Es No, pulmón. En pulmón. ¿Y esto? Este también es pulmón. Pero está muy, el acercamiento está muy, tiene mucho aumento. parecen como fibras, ¿no? Se ven como fibritas. ¿Cómo les dije que se veían los otros émbolos del líquido amniótico? Como escamas. Como escamas. Como cuando ven la epidermis que se está descamando encima. Bueno, es así como es. ¿Estos son de líquido amniótico? Estos son de líquido amniótico. Y vean cómo donde se tapa empieza a ver. Esta es la pared alveolar. Y todo lo que. Los capilares que nunca ven en la pared alveolar, que nunca se ven porque se ve el estroma, aquí están súper congestivos. ¿Por qué? Pues porque no permite El flujo, el ¿no? flujo, exactamente. El infarto va a ser una zona de necrosis isquémica o coagulativa que se provoca por la oclusión de una arteria de drenaje o de drenaje venoso, y ese es un infarto isquémico. ¿Ese qué órgano es? El riñón. Es un riñón, es un pedacito de riñón, ¿eh? Sí. No crean que es todo el riñón, es un pedacito y aquí se ve el infarto. Este es el infarto hemorrágico, que este es un infarto pulmonar. Y se ve igual en forma de triangulito. Aquí tiene como el ápice y acá la base. O sea, los infartos. Y nada más que se va a ver rojo el hemorrágico. Cuando se soluciona ese infarto, pues obviamente todo ese tejido que se necrosó se lo tienen que comer los macrófagos y curar ahí, y pues se hacen cicatrices post-infarto. Los infartos entonces se ven como triangulitos siempre. Casi. Los infartos, No. nada más en órganos donde puedas ver el vaso grande. O sea, por ejemplo, en el corazón no, porque los vasos, el trombo se atora o la estenosis se hacen en vasos muy pequeñitos, entonces eso no lo vas a poder ver. Ah, ok. De hecho, en el corazón es bien difícil de verlos. Tú haces una autopsia del corazón y si no es un infarto viejo, no lo ves. ¿Y por qué en el pulmón sí? Porque es hemorrágico y se atora en el árbol, al entrar al árbol traqueobronquial del vaso, se atora en el primer vaso más chiquito que encuentre y es instantáneo, o sea, así ok. queda. Y en el corazón no es tan, o sea, es más escandaloso porque el paciente se muere también, ¿verdad? Pero no es tan visible morfológicamente. Muy bien. Bueno, mande. Ajá. ¿Y las llamadas que se hacen relaciones públicas de OCA? Porque el paciente se está tratando allá. Ok. Qué raro, ¿no? No, dile que me marque a mí directamente, pero que me marque hasta las 6 de la tarde porque tengo clase. Ándale, voy. Me están pidiendo un reporte de un lugar que yo no sé qué no. Bueno. El tamaño del infarto va a depender desde qué momento se hizo el trombo, de qué tan grande es el trombo y de qué tanto se tarda en quitarse el trombo. Por ejemplo, ustedes pueden tener un infarto pulmonar y si el paciente logra como disolver el trombo, un infarto pulmonar pequeñito, o por ejemplo un infarto, no sé, aquí. Si ese trombo se logra disolver, pues esto se va a limpiar y se va a cicatrizar finalmente, ¿no? Pero si es un trombo como los de acá,
Como estos, pues no. Por más que haya macrófagos tratando de curar eso, no se va a poder disolver el trombo nunca. Siempre va a depender la cantidad del daño del tamaño del trombo. Hay tejidos que tienen mayor vulnerabilidad a la hipoxia, perdón. Entonces ahí es donde va a estar el problema. El paciente se te va a morir si le da un infarto cerebral o, por ejemplo, si le da un infarto intestinal, pues no, el paciente aguanta todavía un tiempo más. ¿Cómo van a ver ustedes los infartos intestinales? Se supone que tienen intestino delgado. Entonces están las asas intestinales así, donde ocurrirá el trombo. Pues en donde está de que la curvita, ¿no? ¿Cuál curvita? Hacia abajo. O sea, ahí abajo. En la mucosa. Pues en la parte irrigada. ¿Dónde está irrigado? ¿Dónde hay más vasos? La mucosa. En la mucosa, pues sí, hay muchos capilares. Pero ¿dónde se va a atorar su trombo? En la mucosa de que, o sea, la mucosa es aquí, ¿eh? ¿Qué queda? ¿Aquí se va a atorar el trombo? No, abajo. Abajo. ¿Abajo en dónde? ¿En la pared? Ajá, ahí, ¿no? En la curva. O sea, en la curva, toda esa hacia curva. abajo. ¿Cuál curva? Esa. Esa. ¿Aquí? Ahí. ¿Por qué? No, pues esto, o sea, No, puede estar no. así, ¿verdad? También. Ah. O sea, es que yo, ¿Cómo se irriga el intestino? o sea, aquí, Por la mesentérica. Por las mesentéricas. Y entonces, llegan los vasos mesentéricos y luego también hacen esto, ¿no? Lo mismo, lo de los... ¿Sí o no? Sí. Usualmente, pues hace más vasitos y luego más, está como que muy en abanico. Usualmente se tapa o esto y entonces todo el segmento que este vasito Sí. hace la irrigación, todo se va a necrosar porque todo está... Acuérdense que en el intestino no es como en otros órganos, es un espacio que está libre de la serosa y acá es donde está el meso, ¿no? Todo lo que esté aquí de vasos, pues todo esto se va a parar la circulación. Y pues obviamente aquí y acá y en toda la circunferencia va a estar trombosado. ¿Ok? Es bien común, o va a ser más, cuando lo vean van a decir, ¡ah! Está trombosado, porque se pone negro, o sea, automáticamente. Y es un segmento. Todos los demás segmentos están bien, rositas, y ven un segmento que está morado. ¿Por qué? Porque pues nada más se tapó un solo vaso. Y esas son células que aguantan bastante bien la hipoxia, entonces como quiera, se tarda mucho en que el paciente tenga una manifestación. Se tapa el vaso, hasta que se ponga morado tienen que pasar muchas horas. En cambio, si ustedes tienen un paciente que se les atora un trombo en la arteria cerebral, pues el paciente inmediatamente se les infarta ahí, ¿no? Igual en las coronarias. Más o menos, las células tienen esta vulnerabilidad a la hipoxia. Las neuronas en 3 minutos, o sea, si ustedes les dejan sin oxígeno 3 minutos, se van a morir. Entonces no se ahoguen, porque de por sí, que no les doy bien el examen de espacio, pues peor. En el miocardio son 20 minutos, entonces por eso a los pacientes que se infartan y que les dan resucitación cardiopulmonar, lo ideal pues es que no pase de 20 minutos, porque si no obviamente ese tejido va a quedar dañado. Y va a depender obviamente también de qué cantidad de oxígeno tiene en la sangre. ¿Qué es eso? Bueno, un infarto isquémico. sí. ¿Pero qué estamos viendo? Corazón. Corazón. Vean cómo se ve, ¿dónde están los núcleos aquí de los cardiomiocitos? Ah, La orilla. Y aparte se murieron las células esas. No hay, o sea, se No ve la hay. fibra, pero no se ve el núcleo. no. Entonces, daño isquémico. Y luego, cuando se tiene que recuperar esto, por eso les digo que se hace como fibroso. Porque hay como quiera necrosis del tejido, reacción inflamatoria y luego ya se fibrosa. Eso que se ve que es tinta china. No, ¿qué? Todo es H y A. Ah, pero lo que es como de un color diferente es. ¿Esto? Sí. Ah, esto es sangre. Aquí como ya se necrosó el tejido, se extravasaron los eritrocitos. Ah, y Aquí se ve había así. mucha congestión vascular. Bueno, microcongestión vascular, ¿verdad? De capilar. El estado final de los eventos
patológicos como infartos, traumas, hemorragias, quemaduras o sepsis, va a ser el estado de choque. En estos pacientes, los pacientes tienen una hipotensión sostenida debido ya sea a bajo gasto cardíaco, a disminución del volumen circulante o como consecuencia de una hipoxia celular generalizada, y el paciente finalmente pues se va a morir. Los principales choques o estados de choque que conocemos o que se ven en los pacientes es el choque cardiogénico, que es cuando hay un infarto muy extenso al miocardio, por ejemplo, cuando ya hay una ruptura ventricular, cuando hay arritmias severas, cuando hay un tamponade cardíaco que no permite que se expanda el corazón, o cuando hay un embolismo pulmonar extenso. Todos estos pueden llevar a un estado de choque cardiogénico. Los pacientes que tienen choque hipovolémico, pues todo va a ser por pérdida del volumen sanguíneo, y pacientes con hemorragia, con vómitos, con diarrea, con quemaduras o con traumas severos, pues pueden entrar en algún momento en estado de choque hipovolémico. Y los pacientes con sepsis, ¿qué pasa a los pacientes con sepsis? ¿Por qué tienen choque? Porque hay una respuesta inflamatoria constante, y entonces hay vasodilatación, se gastan todos los factores de coagulación, entonces el paciente puede caer en un estado de coagulación intravascular diseminada y cae en estado de choque. Perfusión. Pero es usualmente por la infección, o sea, por la presencia de las bacterias. En los pacientes con choque séptico va a haber muchos mediadores inflamatorios, pero usualmente son todos los que vimos cuando vimos la parte de inflamación, ¿no? Que los receptores de las células involucradas van a producir una respuesta inflamatoria continua. Es como una cascada, donde ya no, es una respuesta que no se puede frenar. Hay toxinas bacterianas que pueden activar el factor 12 del complemento, y hay aparte daño directo al endotelio por la vasodilatación y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, prácticamente por todos lados el paciente tiene, o sea, nada le ayuda para que se pueda parar ese estado de choque, y van a caer en lo que se conoce como falla orgánica múltiple y finalmente se van a morir. Entonces, muy bien. Vamos, ¿qué hora es? ¿Me mandaron las prácticas? No.